Bueno, hoy nos han invitado al showroom de Gira y vamos a hablar de domótica, vamos a hacer una charla sobre domótica y quiero dar la bienvenida a Lilian, que lleva la experiencia de cliente, y a Miguel, que va del departamento técnico. Hola, Lilian, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de verte. Bueno, bienvenido en verdad. No, gracias a ti. a vosotros también por estar aquí, ¿no? Es un espacio para esto y bueno, pues... Y la oportunidad de explicar nuestro libro. Totalmente. Un poquito. Sí. Bueno, básicamente ya sabemos que no solo hacéis domótica, ya sabemos que al final es una empresa muy grande que hace varias cosas, mecanismos y demás, pero vamos a centrarnos mucho en domótica. Creo que tenemos que hacer esta charla sobre todo para que la gente entienda cómo funciona la domótica, qué es la domótica y por qué realmente les ayuda y qué les puede aportar a la gente, porque al final creo que se tiene como mucho la mentalidad de que la domótica es algo como muy caro, como de alto standing y estas cosas que yo creo que no es así, después de, sobre todo, hablar con vosotros, porque al final no dejamos de ser colaboradores, hemos trabajado juntos y demás. Entonces, viendo toda la parte desde el interior, es cuando yo vi necesario que teníamos que hacer esto, para que la gente lo entienda, para que la gente vea realmente qué es la domótica. Entonces, empezando ya por aquí, quiero que me expliquéis vosotros, que al final sois lo que sabéis, sois los expertos, ¿por qué recomendáis la domótica? Bueno, básicamente ten en cuenta que hoy en día, extrapolándolo a una vida cotidiana, digo, una persona se compra un coche y ya das por hecho de que vas a tener el sensor de luces por la noche, no tienes que pensar en encender las luces. Llueve y automáticamente tienes el limpia que te hace el trabajo y que estamos en el coche a una hora y media, al peor de los casos que venimos a Barcelona, pues un poquito más, pero que estamos una hora y media y luego en casa estamos muchísimo tiempo. Y luego hay que tener en cuenta que también ha habido un cambio de hábito desde COVID, que encima estamos muchísimo más. Entonces, la tecnología y la domótica siempre aporta. Aporta confort, aporta comodidad y bueno, también no dejemos de banda de actualizar un poco y de ponernos al nivel de otras partes del diseño. De todo lo demás que nos envuelve, porque al final es eso, que realmente la domótica lo usamos en sitios que, lo que tú dices, el coche, que para mí es un ejemplo brutal, o sea, ejemplos como el coche, que lo tenemos como muy en la cabeza de eso tiene que ser así, pero luego cuando lo planteamos en la casa es como en plan de, wow, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hacemos eso? O sea, ¿por qué no automatizamos el cierre de las ventanas, el cierre de las puertas, el cierre de todo? La época de me he dejado las llaves, no puedo entrar en casa, eso ya se tiene que terminar. Es decir, es poder, o a veces, mira, me encuentro familias, clientes con niños, que el niño le llama, mamá, ábreme la puerta, y su madre está en el trabajo y le abre la puerta. O simplemente tú estás con, yo ya no tengo que buscar las llaves dentro del bolso. Es decir, es entrar, automáticamente estás en tu casa. Es decir, que hay cosas bueno, pues que van avanzando. Es decir, que... Y la domótica, a mí la domótica, y Miguel está de acuerdo conmigo, intentamos no utilizarla, sino usamos más la integración o ponerle un poco de una vivienda smart, un poco más de tecnología, ¿no? En realidad está para facilitarnos la vida, o sea, para ayudarnos. Sí. Para ayudarnos. Ese es el punto, ¿no? La Sí. dichosa palabra confort, que siempre la sacamos, ¿no? A la mínima. Pero sí, al final es la solución, la domótica hay que verlo como la solución al incremento de instalaciones que hemos tenido en las viviendas. Es el mando, o para los frikis, el anillo para gobernarlos a todos. Estas cosas que sí. Buscan los símiles más básicos, ¿no? Traerlo a lo más terrenal, ¿no? Al final, sí. Intentar huir de esa palabra domótica que se ha ganado ese mal nombre, ¿no? O esa casa que se apodera y te va a matar, como en la casa de los Simpsons, el episodio de los Simpsons, ¿no? Sí. No, al final la casa no es inteligente, simplemente está automatizada. Simplemente lo que hacemos es que tengo un mando superior que gobierna sobre todas las instalaciones, ¿no? Y entonces allí es cuando buscamos esa palabra confort, donde tú puedes hacer grandes acciones en la vivienda, gestionar, pues bajar todas las persianas, encender todas las luces, pararlas todas, buscar esa parte más autómata que tú no tengas que pensar, ¿no? Que la casa ya por detrás corra. Y eso no significa que tu casa sea una nave espacial llena de botones. Correcto. O sea... Claro, pero es que eso también es a lo que iba, porque al final, lo que yo también he entendido mucho de la domótica es que al final, o sea, comprimes todo mucho en un mecanismo, por decir de alguna forma, en una pantalla, ¿no? O sea, desaparecen lo que digamos los interruptores, desaparecen, por ejemplo, subes y bajas de persianas, para ir a un panel, a una pantalla. Esta parte sí que quiero que expliquéis vosotros un poco el qué es lo que, por ejemplo, un cliente que decide ponerse domótica de Gira, que al final es de la que estamos hablando,
¿qué es lo que va a tener en su casa? ¿Qué va a haber? ¿Cómo va a funcionar eso? Porque desaparecen los interruptores, básicamente. Yo aquí diferenciaría dos tipos de cliente. Un cliente que es muy tecnológico, un perfil que le gusta, entonces ese perfil de cliente te pide mucha pantalla, te pide mucha botonera o te pide otra forma de trabajar tu casa. Y luego está la familia normal que tenemos, incluye porque tenemos interiorizado que aún tenemos que usar pulsadores. Es decir, tanto una como la otra pueden ser súper tecnológicas. Lo que pasa es que hay dos maneras de funcionar. Para nosotros, lo que nosotros creemos y que funciona es hacer un híbrido. Nuestro híbrido es un híbrido entre instalación convencional con una instalación más moderna. Con esto quiero decir, hay que hacer antes también un parón, un proyecto, y ahora que tú que eres arquitecto, es una reflexión que es casi os obligo yo siempre que venís al showroom, es que penséis de otra manera. Ahora ya no tenemos que pensar a la hora de hacer el proyecto, por supuesto, ahora no tenemos que pensar qué es lo que queremos encender. Ahora tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer. Con esto que decimos, que si yo entro a una cocina, en una cocina tenemos acciones básicas. Cocinar a tope, escena desayuno o escena vasito de agua por la noche. ¿Vale? Hacemos estas tres acciones. Muy raro que en una cocina hagamos más cosas, depende del tamaño. ¿De acuerdo? Pero con esas tres acciones ya definimos solamente 3 botones. Y luego en cada botón pueden suceder millones de cosas. Se pueden encender las luces, se pueden bajar las persianas y se puede encender el clima si quieres. ¿De acuerdo? Pero es cambiar, a la hora de hacer el proyecto, es cambiar la manera de pensar a la hora de hacer el proyecto, ¿no? Eso nos ayuda mucho a reducir mucha tecla, mucha botonera, ¿vale? Y también te digo, vamos a ser realistas, solo trabajaremos los espacios que hagamos vida. Cocina, salón, suite. El resto no es necesario complicarlos. No, claro. Ese creo que es el éxito del planteamiento que hacemos siempre nosotros. Y al final también lo que tú decías de las 3 escenas, que entiendo que todo esto es configurable a lo largo del tiempo. O sea, no lo configuras a la vez que haces el proyecto o cuando entregas la casa, lo configuras y ya se queda así para toda la vida. O sea, al final tú has dicho estas 3 escenas de la cocina, que luego el cliente ve que le falta una escena, que le faltaría cambiar algo. O simplemente la familia crece, ¿no? Tu familia cambia, tu familia crece, haces una reforma en casa. La domótica admite todas esas ampliaciones y esos cambios sin necesidad de hacer grandes cambios a nivel de instalación, porque es todo programación, entonces ahí tienes una ventaja, que luego entraremos en más detalles si queremos, en ventajas e inconvenientes. Claro, pero... yo tengo una familia, bueno, unos clientes que, claro, llevamos ya muchos años ya haciendo domótica y le empezaron los niños siendo adolescentes y ahora los niños están haciendo Erasmus, ¿no? Y sucede ese caso, de decir, ostras, es que ahora ya el cuarto del niño es mi cuarto de costura. Pues simplemente has hecho 4 cambios de programación y sigue teniendo la casa activa, ¿no? Esas cosas pasan, las familias cambian y es una instalación que nos permite cambiar y a medida que la familia va teniendo ese cambio. No, y eso estamos hablando solo de escenas así también básicas, porque al final también podemos llegar escenas de tema televisión, de que te baja la pantalla del proyector, se te enciende el proyector, te baja la luz, te baja las persianas. Al final puede quedar súper bonito. Es muy necesario, porque si no estaríamos hablando, bueno, que todos somos más o menos de la misma quinta y todos vivimos la parte del VHS, luego el DVD, el Blu-ray, ¿no? El equipo de música. En casa había 7, 8 mandos en una caja y mi madre siempre salía por allí gritando, ¿cuál es el mando de la tele? No puedo encender la tele, o no habían pilas, entonces claro, tú querías ponerte una película, le cambiabas las pilas al mando y dejabas comprometido el otro, ¿no? Entonces tenías esos momentos en que aquello era indomable, y menos si eres una persona poco tecnológica, ¿no? En este caso lo que hablaba Lilian, ¿no? De esos 2 clientes. Entonces, la gracia que tiene, pues esa parte de audiovisuales, es lo mismo que haría la domótica con las instalaciones. Entonces, cuando lo puedes juntar todo, y ya cuando lo llevas, o sea, lo bueno que tiene la domótica es que tú te puedes quedar en un básico, que entraría, ahora podemos entrar a hablar de lo que es el básico, o puedes extrapolarlo al infinito, o sea, pues puedes hacerlo hasta donde tú quieras. Parte del siguiente paso siempre suelen ser las instalaciones de audiovisuales, porque es lo siguiente que entra en la domótica. Entonces allí que tú tienes un botón que te ponga, y yo lo he visto, y lo hemos programado en viviendas, de veure al Barça. Y automáticamente
Ese señor tiene un botón que le genera un espacio para ver el fútbol, le baja la pantalla del proyector, le enciende el proyector, le ponía el Canal Plus, etcétera. Y ese hombre y con el un... LED se le pone de colores. Claro, entonces puede ser Sí, algo sí. tan chorra o las escenas de Gin Tonic. ¿Cuántas veces Esa es te han pedido la escena? la más Pues claro, demandada, tú ya tienes tu playlist favorita en el Spotify que te la va a lanzar y tú solo le das un botón y te cambia el espacio. Sí, 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 sí. Al final eso al final no es tanto, porque una vez ya tienes la instalación domótica es añadir 4 chorradas, pero esos son los efectos wow, que aquí la Relation Customer es la que controla y nosotros lo hacemos posible técnicamente, pero esas mentes que llegan a pensar esto, ¿no? Esos cambios de escenarios. Sí, bueno, es una escena súper sencilla. Yo, por ejemplo, cuando es hora de... Yo tengo un bebé de 3 años y es hora de jolines, quiero bajarle las revoluciones, quiero ya ponerlo en modo dormir, ¿no? Pues yo me paso en casa bajando persianas, bajando la luz, para que mi casa esté en una parte más serena, ¿no? Uf, pues ya me tengo 5 minutos en bajar todo y ponérmelo adecuadamente. Sería fantástico. Yo quiero el botón dormir bebés. O sea, botón dormir bebés, todo y venga. Es muy importante que la casa acompañe a la familia. Ese de dormir bebés te durará 4 años. Pero dentro de 4 años ese botón le llamaremos activación, no sé, activación de adolescente, ¿no? O estudio, que eso también está muy bien. Entonces, a lo que me refiero es eso, ¿no? Que bueno, pues darle, que es algo vivo, ¿sabes? Igual que somos nosotros vivos en casa, pues que no sea algo estático, ¿no? Que forme parte. Y insisto mucho también que para un arquitecto, desde tu visión, y para un interiorista, es llevar a otro nivel. Al final es lo que tú has dicho, nosotros también hacemos casas, hacemos espacios que se adaptan mucho al cliente y no deja de ser que el cliente va a evolucionar. Tú lo haces en el momento en el que la haces, te adaptas mucho al cliente, pero ese cliente va a evolucionar, porque la casa no puede evolucionar con él. O sea, al final es llevarle de la mano. O sea, realmente es algo tan sencillo como eso. Yo voy a coger algo que has dicho tú antes del tema del básico, porque quiero que me expliques qué es lo básico y luego quiero entrar en otro punto que quiero tocar, que creo que para el cliente final será importante. Importante, sí. Normalmente son las típicas preguntas que se suele hacer cuando alguien se plantea hacer su propia casa y hacerla con domótica. Entonces, partimos de un básico cuando vamos a controlar iluminación, persianas y clima. Con estas tres son las grandes patas de las instalaciones en una vivienda. Entonces, a raíz de aquí es cuando podemos llegar a hacer ese control y ponerle un mando para gestionar ambas, o las tres en este caso, ¿no? Voy a empezar por la del clima, que es quizá la más llamativa, poder tener el clima desde fuera de tu casa, tener ese control, incluso tener el control de las dos vertientes del clima, tanto frío como calor, ¿no? Es decir, hoy en día pues tienes tu aerotermia o tu suelo radiante, que es lo que se suele instalar bastante hoy en día. Entonces, ¿quién gestiona eso, no? ¿Quién está gestionando el suelo radiante cuando tú le pides demanda de calor o cuando está pidiendo frío, ¿no? Y poder hacerlo con un solo termostato al cliente le da una facilidad de entendimiento que tú al final, o una propia escena, ¿no? De confort. Mi casa que esté en la temperatura que yo siempre quiero, 24 grados, 25 según dicen las normativas. Pues bueno, que eso automáticamente se gestione solo y vaya haciendo sus regulaciones tanto de suelo como de aire. Iluminación, pues ¿qué pasa, no? Lo que nos encontramos en muchos proyectos. Salón, comedor, cocina, espacio súper abierto, 10 circuitos de iluminación. Tremendo. Mínimo. Entonces, y cada vez que hacen menos paredes, claro. Con lo cual, claro, o sea, no cada vez hay menos sitio para poner el mecanismo. Todo es más diáfano. Y la luz siempre más regulada. ¿Por qué? Pues lo que hablaba Lilia, ¿no? Es decir, no es lo mismo una vivienda a las 12 del mediodía que a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, la luz se quiere regular, incluso ahora ya se busca el regular en temperatura de color para cambiar de ese frío a cálido. O sea, es inviable. O sea, ¿tú cómo lo vas a hacer eso con un mecanismo convencional? Es que nosotros en el grupo de WhatsApp que tenemos del trabajo hay un apartado que es los horrores. Que es gente, cuando tú vas a obras de estas y vas con el móvil y le haces una foto a los horrores que ves, ¿no? O sea, mecanismos así puestos en fila que parece aquello, vamos, un piano. La única pared que queda es solamente llena de enchufes y mecanismos. Sí, o sea, es tremendo. Pero bueno, a ver, hay que trabajar. Sí, exacto. ¿Y quién no ha estado, por ejemplo, en un hotel, que hemos estado todos, de tener los mecanismos sentados en la mesilla y estás tú allí apretando y ver qué luz se enciende porque no sabes lo que... Claro, tú has llegado nuevo al hotel, nadie te... Claro. Entonces, por ejemplo, la domótica siempre tiene que ir serigrafiada. Sí, todos los mecanismos que se montan en una vivienda, igual que tú vas a una pantalla y encuentras el nombre de lo que estás haciendo, pues en el mecanismo lo mismo. Y luego, tan básico como un cierre centralizado de persianas. Los trapolo al coche.
nosotros ya tenemos una edad y nuestros padres tenían coches de los que había que cerrar, ¿sabes? Con la llave, cada puertecita o bajar el pestillo. O sea, hoy en día tú no te imaginas cerrando el coche yendo puerta por puerta, ¿no? Tienes un botón, o ya tan moderno, ya no sacas ni la llave, que directamente le das a la maneta del coche y se cierra automático. O se cierra. Pues tu casa, ¿por qué tienes una casa de 3 plantas? Y cuando estás saliendo con el coche, te ves que la última está abierta y tienes que bajarte del coche, subir arriba a casa, quitar la alarma, entrar, no sé qué, subir hasta arriba y bajar la persiana manual. Al final... No tiene sentido. Al final, con una tecla podrías decir, me voy, y me voy ya te hace eso, te cierra... Otra, aparte del botón bebé, dormir bebés, el botón buenas noches es fantástico. Ese es el que más gusta. Para mí es mi segundo botón preferido, ¿eh? Sí, o sea, porque es que yo soy de las que, jolines, me dejo la calefacción encendida, te levantas, tal. O lo típico, has cerrado la puerta con llave y tú... Bueno, sí, pero con la boca pequeña, ¿eh? O sea, voy a comprobarlo por si acaso. Claro. O sea, hacer buenas noches, el acto de hacer buenas noches para apagar las luces lo tenemos muy interiorizado y lo vamos a hacer. Pero si además hay alguien detrás que piensa por ti y te dice, aparte de apagarte la luz para irte a dormir, te voy a bajar el clima a tu temperatura perfecta para dormir y además te cierro la puerta con llave. O sea, por favor. De interior. Total, Claro. o sea, ya, o sea, lo agrupamos todo, Sí, entonces sí. dices, por favor. Aunque ahí ya me gustaría diferenciarlo con el intermedio, ¿no? Si hemos hablado de un básico, el intermedio ya entras a tocar esa parte de seguridad, ¿no? Quizá ya controlas esa parte de la alarma, alarmas técnicas, donde quizás estarías controlando fugas de agua. El otro día me pidieron, por ejemplo, gas rodón. Es un gas que sale de debajo de la tierra y al final, con el tema del COVID, monóxido, CO2, has estado mirando muchísimo que se renueve el aire y demás, pues claro, la gente está mirando una parte de salud en su vivienda. Sí, sí. Importante, entonces, tú al final necesitas también una parte de domótica o algo que gestione eso y te diga, tu lectura de CO2 en casa está siendo superior. Arrancamos ventilación. Y esto para las casas pasivas es muy importante, porque las casas pasivas, la ventilación es como el pulmón de la casa. Totalmente. Y esto, vamos, es que tendría que ser Igual de importante que es el aislamiento, ¿no? Tú que lo sabes bien en una casa pasiva, pues que ser algo que a la par debería haber. Exacto. Más que nada porque si no se convierte en una carga para el usuario. O sea, el tener que estar pensando todo el rato que las ventilaciones, es decir, la domótica facilita a que vivas en casa y no tengas que estar pensando en que tengan que funcionar todas las cosas. O sea, creo que yo que toco más al cliente, vosotros sois la parte más técnica y demás, es sorprendente lo que libera o lo que facilita a un cliente final, sobre todo en las Passive House. Yo creo que son más complejas. Tiene que ser tendría que ser obligatorio. Claro, es que si no estás esclavizando a un cliente a que tenga que aprenderse todos los mandos, los comandos. No, es que al final aparecen muchas pantallas para tema Passive House porque tienes que ser el clima, tienes la ventilación. Luego, claro, yo una de las cosas que veo muy bien para Passive House, que yo me he encontrado en casas pasivas, de que el cliente no tiene interiorizado que tiene que jugar con las persianas, en plan de para que el sol no entre en verano, pero que en invierno sí. Algo con un sensor de radiación en la cual, pues lo que te va a hacer es, te abro las persianas ahora porque es invierno y quiero captar sol, y así se calienta un poco más la casa y en verano te la bajo para que no entre sol. O sea, que él vaya jugando y que él te la vaya incluso regulando, o incluso de estas de lamas que te vaya jugando con la inclinación de la lama. Eso sería, vamos, sería ideal. Y al final tú no piensas, no hace falta. O sea, yo, por ejemplo, tengo que adiestrar mucho a los clientes en el tema Passive House, explicarle cómo funciona la casa, porque quieras o no es una casa que funciona muy distinta a una convencional. Pues si en vez de explicárselo a él, se lo explico a una máquina y la máquina se le programa para que lo haga y no se va a equivocar nunca. Es que eso va a ser como vamos, darle como el plus. Y al final hablamos de confort, que es lo principal. O sea, nosotros hacemos Passive House también por todo el tema de costes, pero sobre todo por el confort, porque al final lo que queremos es estar confortables en casa, pasamos un montón de horas en casa. No, yo soy un enamorado de la Passive House, el consumo cero, nosotros lo miramos muchísimo, eso ya más para los curiosos técnicos, pero hoy en día nos llevamos las manos a la cabeza, hostia, el precio de la electricidad es carísimo, la factura de la luz, pero luego nadie se para a mirar el consumo que tiene en su casa, o el consumo fantasma, que ese también es un residual que tienes pues de todos los aparatos que tienes conectados, ¿no? ¿Por qué no desconectarlos cuando no los usas? Por ejemplo, y eso con un botón, pues... Pero eso con la domótica sí que podría... Claro, o sea, tú no te vas a poner a desconectar la airfryer, tiras allí desconectando cosas, ¿no? En cambio, si tú tienes unos enchufes, que aquellos sabes que son
los que vas a desconectar, pues en un botón los puedes llegar a desconectar. La cuestión, el problema, quizá poniendo la parte más fea de todo esto, el problema es cuando no lo coges a tiempo, ¿no? Cuando no hay ese anteproyecto en el que tú te puedes llegar a sentar, donde el cliente, que también es verdad que un cliente final, y tú me lo dirás mejor, Lee, tiene un montón de cosas que decidir, y la domótica suele ser algo que se va quedando como para el final a decidir, ¿no? Y realmente es algo que se tiene que pensar bastante de primeras, porque en función a eso... Para que sea eficiente... Correcto, correcto, ¿no? Para llegar a pensar esos, ostras, ¿por qué no puedo parar el wifi por la noche cuando no lo usamos y así no tengo radiaciones extra? Y no tener que ir al módem y darles. Claro, ¿no? Ahora esa vertiente más saludable que estamos viendo en todas las viviendas. También quería hablar de este tema, del tema salud. Claro, pues entonces, claro, cuando ya ha pasado, cuando ya todo el cliente está allí y dice, ahora quiero apagar el root, no, es que ese enchufe no lo tenemos para controlarlo, ¿no? Entonces ya hay que hacer inventos, ya hay que hacer algún cambio en obra, pero bueno, que se puede hacer. Lo bueno es que siempre todo se puede hacer, ¿no? Bueno, yo creo que aquí entra un poco también el trabajo del prescriptor, del arquitecto, que tiene que también empezar a creer en las ventajas del sistema. Sí, claro. Entonces, sois vosotros los que creo que tenéis que dar fuerza al cambio. Y por eso también esta charla, porque al final también hay una parte en la que creo que ahora iremos, pero quiero enfocarlo un poco para que los arquitectos y los interioristas y demás, la gente vea cómo realmente se trabaja para poder hacer esto, porque creo que no solo es el desconocimiento del cliente final, que no lo entiende, y ahora entraremos en tema precios, que es una cosa que quiero tocar, que para eso iba por lo del básico, no solo tema precios, sino también a nivel de quién tiene que dar el paso a intentar incorporar esto en los proyectos. Tú tienes la confianza del cliente final. El cliente final te ha pedido que le hagas su hogar. O sea, realmente el arquitecto es en esa unión que tenéis, estáis haciendo hogares súper importantes para esa familia, ¿no? Entonces, yo creo que el cliente final se deja aconsejar en el fondo, ¿no? Entonces es un trabajo de todos, de fabricantes, para daros a vosotros todas las facilidades y toda la información posible y toda la cercanía posible, y vosotros que creáis en el trabajo que se hace, ¿no? Entonces ahí hay un trío importante, o sea, para eso están los showrooms también, sí, para eso estamos nosotros. Tengo que añadirte que hay una figura importante en obra, que es el instalador, que al final es el que va a hacer esas instalaciones, que es el que primero debería proponerlo. O sea, yo ya como instalador nunca propondría hacer una vivienda donde tengo mucha iluminación, clima, sol radiante y demás, y no decirle al cliente, oye, ¿esto cómo lo vamos a gestionar? Ya. Simplemente que esa figura en obra... Ya vas tarde. Yo creo que eso se tiene que prever antes. Claro. Yo quiero hablar de un tema, lo digo por vincularlo un poco a esto, que al final viene todo vinculado. Tema precios. O sea, si por ejemplo yo tengo un proyecto, estoy en fase de proyecto, o sea, realmente lo cojo a tiempo, no hemos hecho ni presupuesto, solo por tener un poquito una orientación, obviamente no vamos a hablar de precios reales, pero si yo tuviera puesto unos mecanismos E2 en Rasada, que es la que hemos puesto ya varias veces con vosotros, en un proyecto completo, una obra nueva, 150 metros cuadrados, y quisiera pasar todo eso a domótica, ¿qué incremento de precio creéis que pueda haber? De cara al cliente final, de cara al decir, hostia, ¿realmente me vale la pena pagar estos X? Más o menos, ¿eh? O sea, no digo que digáis un precio exacto, obviamente, ni mucho menos, pero más o menos cuánto podría costar de más si se pilla tiempo en fase de proyecto, ¿eh? Sabiendo que al final tienes menos mecanismos, tienes menos cableado, pero es verdad que aparece la domótica. Sí, no, partiendo de base que a lo mejor una vivienda convencional, mecanismo medio, ¿no? Ya no estamos hablando de un básico, no es un mecanismo tan básico. En torno a esos mecanismos, una vivienda así puede estar en 3.500 euros, una cosa así. Más o menos ese sería el básico. El precio de una instalación convencional. Eso sería una instalación convencional. Yo creo, bajo el conocimiento y sin contar, por ejemplo, que le vas a añadir el videoportero, simplemente estamos hablando un básico. Iluminación, clima, persianas. Iluminación, clima, persianas, yo lo dejaría entre 8 y 10.000 euros. Tendrías tu casa full, como la llamamos nosotros. De unos 5 o 7.000 euros. Sí. Vale, ok. Sí, sí. Bueno saberlo, lo digo porque al final yo también quiero tener en cuenta esas cosas para, sobre todo en la fase de proyecto, decir, hostia, cuando yo hago un presupuesto alzado, a mí también me va bien, pero yo voy poniendo precio a las cosas para que el cliente vaya sabiendo por dónde van los tiros. Entonces, tener esta partida ahí como en plan de domótica, pues vas a tener esto. Claro. Ten en cuenta también que la partida de la domótica, más que la instalación convencional es estática.
se queda ahí para toda la vida, no hace más nada. En cambio, luego tenemos la instalación domótica. Esta es de las pocas instalaciones que sí que te vas a tener el retorno. Retorno en cosas, retorno en confort, retorno en consumos, ¿de acuerdo? Y consumos / eficiencia energética. Con lo cual, tienes que extrapolar que si es una casa para toda la vida, pues, ¿qué prefieres, no? Tiene retorno, claro. Y tampoco veo exagerado el extra. O sea, no estamos hablando de 50.000 euros, es que... No, es que, de claro. 5 o 7.000 es que euros, Sergi, el tema es que la electrónica cada vez es más barata. Entonces nosotros como fabricantes nos llevamos más de 10 años en esto y antes, cuando tú cerrabas esa casa, esa magnitud de casa, pues a lo mejor era el doble del precio de ahora. Claro. O sea, al doble, ¿eh? O sea, 10 años atrás, ¿eh? Hoy en día la electrónica es mucho más barata. Entonces, es mucho más asequible. Y obviamente luego si entramos en otras tecnologías, sigue bajando el precio. Aquí estamos hablando, no lo hemos especificado, pero estamos hablando de la tecnología o la domótica profesional cableada con un estándar. Que eso, vamos a entrar ya en eso si quieres. Vamos a hablar del tema, del tipo de domótica. Al final yo conozco la vuestra sobre todo. Y yo creo que tú... Sí, Sí. vas a hacer una pequeña introducción, no para entrar mucho en materia, porque creo que es ya algo más técnico, pero a mí me gustaría diferenciarlo entre 3 tipos de domótica. Una sería la que hemos hablado ahora, que es la del KNX, la profesional, la cableada, la nuestra. Luego habría la versión radiofrecuencias, que entraría, pues englobas pues todo lo que funciona en radiofrecuencias, Bluetooth incluido, y es inalámbrica. Entonces al final tú tienes un montón de ondas en casa, que aquello se va hablando y sí que entraría dentro de lo que es la parte de domótica. Eso podría ser las típicas que adquieres en... Correcto, sí. Bueno, ya sería más fabricantes, pues podría estar de la mano de un fabricante. Y luego estaríamos, la que vendrías tú a decir ahora, que es la domótica del cuñado, que le digo yo, ¿no? Que es la domótica de me compro 4 cacharritos en Amazon, me hago una solución válida para un comedor, algo así, un apaño, pero... Estás cada semana programando. Claro, o sea, al final eso al final es bastante más esclavo. Pero bueno, entonces, partiendo de estas 3, nosotros obviamente nos sentimos más cómodos con la parte de cable, en la parte profesional. Aquí podremos hablar mucho largo y tendido, pero me interesa más hablar de las otras porque entiendo que del cable, pues quieras o no, ya viene intrínseco un poco lo que hemos estado explicando, pero en las otras quizá es donde menos conocimiento hay y es más ruido, ¿no? Sobre todo está habiendo mucho ruido ahora. A nivel de radiofrecuencia, hay muchos sistemas, no voy a hablar en ninguno en particular, pero voy a generalizar las ventajas e inconvenientes que tienen cada uno de ellos. La radiofrecuencia está limitada. O sea, tú al final podrás hacer un piso y está más enfocada a hacer una instalación pequeña como un piso, pero no una casa. Habrá un momento que te llegará por límite, por sistema, tienen un límite. 20 luces, 20 persianas, me lo invento, ¿no? No sé las cifras ahora, pero tienen un límite. Sí que le vas a poder ir añadiendo cosas, pero sí que es muy al usuario final. Entonces es el usuario el que se compromete a que aquello lo tiene que hacer funcionar, ¿no? Cosas con Bluetooth, pues bueno, lo que hablábamos antes, tema de salud. Pues si ya tenemos el wifi y el móvil pegado siempre encima, pues añádele más radiofrecuencias. Sí. Claro. Y ahora, esto ya es a modo personal, lo que yo creo que va a pasar en un futuro, porque o sea, al final un poco todo es cíclico y venimos de eso. Yo vengo de heredar instalaciones domóticas que ya eran radiofrecuencia en su día y el fabricante, tú llamas al fabricante y mira, necesito un repuesto de esta radiofrecuencia de persiana y te digan, no, esto se quedó obsoleto, ese rango de frecuencias que tocaba esto ya no existe porque lo ocupa otra cosa, como pasará con el wifi, de aquí pues vete a saber, o el Bluetooth. Entonces, esas casas quedan obsoletas, tú al cliente tienes que decir, no, usted, esto lo tengo que arrancar todo, le vamos a montar el otro sistema que tienen ahora para seguir con la misma marca, por llamarlo así, y el cliente pues tenía esa percepción de decir, hostia, mi casa ha quedado obsoleta y ahora hay otra tecnología y me la tengo que volver a instalar, ¿no? Pues esto volverá a pasar, porque esto es cíclico y las marcas han vuelto a tirar un poco a eso, ¿no? A esa, sí que es mucho más económico de lo que costaría el cable y son propietarias. Eso me quiero decir, que al final te estás casando con un fabricante. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es las condiciones que firmas cuando tú optas a esas tecnologías. Dicho eso, yo creo que volverá a pasar lo mismo. O sea, la tecnología evolucionará y hoy en día, pues sí, aún contamos con los pulsadores, ¿no? Contamos con tocar las paredes y quizá el día de mañana, pues la casa te reconocerá tu estado de ánimo y funciona eso, pues se moverá. Ya veremos lo que pasa, ¿no? En ese aspecto.
Y luego me queda la parte de domótica del cuñado, que aquí, pues bueno, Es la más divertida. es la más divertida, sí, porque entonces, Sí, estás todo el día con juguetes. sí, Al fin y al cabo. es hacer un popurrí de cosas que puede pasar que el día de mañana pues también lo mismo, ¿no? Ese fabricante que ya te deja de fabricar eso, o dependas demasiado del internet y cuando cae el internet pues pierdes funciones de tu casa. La gracia es, hay una pregunta que suelen hacer siempre, cuando viene ¿pero qué pasa si se va la luz? ¿No? Cuando la domótica es la típica. Pues, Sí, ¿qué pasa sí. cuando se va la luz en tu casa convencional? Pues que no va nada, ¿no? No va Entonces, nada, sí, igual. pues la domótica es lo mismo. La domótica se Exactamente. va, la diferencia que te puede pasar con esos sistemas es que se pierda la programación. Claro. Entonces, Hablas de la la del cuñado, La de o la radiofrecuencia. radiofrecuencia. Entonces, que cuando tienes una domótica cableada donde cada dispositivo tiene su memoria y es descentralizada, eso implica que, bueno, Claro. podrá fallar un mecanismo, pero tu casa no falla. Claro. Muchas de estas centralizadas dependen de un solo hub o un cerebro, por llamarlo así, un servidor que agrupa todas esas órdenes. Entonces, como eso falle, tu casa queda 100% inservible. No hay una ala o una habitación, no, está toda inservible. Entonces, cuando lo pasas al profesional, eso intentamos que no pueda pasar, ¿sabes? O sea, eso no puede pasar. No. Claro, y hay un concepto que yo siempre lo explico. O sea, conceptualmente, tú no puedes entrar en una estancia, darle a un botón y que no se encienda la luz. O sea, llevamos tantos años en esto, Claro. tan habituados a esto, que te cruza. Sí, Entonces sí. la gente eso a veces no lo entiende, que tú le des a un botón y se encienda la luz, ¡pum!, le explota la, ¿no? Sería el Sí, icono sí, del no, WhatsApp. no, No puede pasar. Entonces, como no puede pasar, ha de funcionar. Por lo tanto, una instalación segura es una instalación cableada. Sí, más profesional. Y si entramos, por ejemplo, también en el tema de salud, pues obviamente el cable es un cable certificado que va apantallado, trenzado, ya está un poco más técnico, que Claro. evita que hayan ondas, para esa gente que quiere evitar en los cabeceros de las camas tener, ¿no? O sea, la gente a veces se jacta de, no, es que apago el móvil, lo pongo en modo avión, lo llevo a la otra habitación, no sé qué, sí, pero ¿qué tiene el vecino detrás tuyo en el cabecero, no? Tú a lo mejor no tienes el cargador del móvil y tal, pero ¿qué tiene el vecino pared con pared? Entonces, pues bueno, Sí. claro, entonces... Nosotros ya a la hora de hacer los proyectos esa parte la damos implícita, ¿eh? O sea, nosotros ya la parte de salud, de cuidar esos detalles, la damos ya como una necesidad. O sea que, bueno, pues... Aparte que gusta, que la gente es algo que de golpe ves que prestan atención, ¿sabes? Sí, Igual que hoy en día, o antiguamente podías, quizá la gente miraba, una fuga de agua, tal. Hoy en día es muy raro que haya una fuga de agua. Normalmente se suele en las salas técnicas de una casa grande, sí que se suele poner, sí que intentamos hacer esa parte de control. Pero hoy en día ni se va la luz cada 2x3, ni... Que va, estamos en una época en la que todo funciona bien, o sea, no hay caídas en general, a no ser que hay una avería importante. Claro, entonces, hoy en día se está buscando, pues eso, esa parte de salud, esa parte Sí. de confort, el que la casa te ayude, no, Y que los no te equipos sean complique. más eficientes también, es decir, a veces el aire acondicionado, ¿cuántos botones del mando usamos? El de encender, apagar, verano, invierno. Jolines, pero un clima hace millones de cosas, o sea, un clima te calcula la humedad, te la quita, te la pone, es decir, es hacer que los equipos también trabajen a su rendimiento. Sí, No sí. sé, creo que bueno, pues, sí. Y eso, pues como ser humano, no lo hacemos. Pues que lo piense un cacharrito, ¿no? Claro. Yo Pero siempre lo digo. vuelvo al coche. Sí, sí. ¿Tú al coche qué le pones? Esto es muy latino, ¿eh? Esto que de la temperatura. O sea, tú querer ver 21 grados, Sí. eso lo tenemos nosotros, pero por ejemplo en el norte no lo piensan así. Norte de Europa y países del norte, allí se basa en modos. Tú que estás dentro de casa, confort. Es el modo de estar dentro de casa. Que no estás en casa, stand-by. Que la casa se quede en una temperatura, una pretemperatura. ¿Qué puede ser noche? Modo noche. Ya está. Ellos se mueven en modos. No piensan en, quiero la casa a 21 grados, a ver, voy a ir allí. Eso es muy latino. Entonces, por ejemplo, la típica... esto es secreto de hoteleros, ¿no? Es decir, tú aunque vayas a una habitación de hotel y le pongas 18 grados, el 15 de agosto, la máquina no está a 18 grados, porque la capan, porque obviamente el hotel no puede darte esos 18 grados. 200 habitaciones a 18 grados sería un consumo increíble. Entonces está lo ponen un poco para que tú intentes jugar y te creas que... Sí, te sientes tranquilo. Sí. Pensamiento latino que decía Miguel, ¿no? Somos así. Sí. Pues en el coche pasa lo mismo. Tú pones los grados y tú no piensas, ya está, ponte en automático 21 grados, pues ya llegará, ¿no? Sí. Se gestiona. Hemos enfocado mucho todo como a obra nueva, porque hemos hablado en plan de cogerlo en proyecto, coger no sé qué, y ahora quiero hablar un poco de reforma.
Hay reformas integrales que obviamente se van a hacer regatas y es mucho más fácil implementar estos sistemas. Pero, ¿cómo trabajáis una reforma que no sea tan grande? ¿Es posible? Más que nada, no cómo la trabajáis, sino es posible, porque al final es cableado, se tienen que pasar cables, se tiene que cambiar todo el cableado de la casa, porque entiendo que la de instalación eléctrica es completamente distinta. Mira, voy a añadir, Sí. partiendo un poco hablando de las diferentes tecnologías, es un punto interesante a diferenciar. La radiofrecuencia, como la domótica del cuñado, implica no cambiar la instalación convencional como la entenderíamos, ¿no? Como la tendríamos en una casa convencional. En cambio, la domótica cableada sí que te implica. No necesariamente, pero sí que lo implica porque es mucho más sencillo. ¿Por qué? Cuando tú haces una instalación domótica KNX o profesional, esto realmente viene de la parte más industrial. O sea, tú en una industria no coges y te montas un cuadro en cada esquina de la industria o donde cada máquina hay un cuadro de instalaciones, no. Allí todas las instalaciones se pasan a un punto y el de mantenimiento no va máquina por máquina a molestar la producción, sino va donde ha habido un problema es o en donde ha habido un problema o en el cuadro general, ¿no? Pues lo que intentamos hacer en una vivienda es hacer lo mismo. Las instalaciones ya no van pasando por todas las cajas y tú tienes que abrir todas las cajas de la casa para ver dónde está el problema, no. O falla en el punto extremo o falla en el cuadro. Eso facilita muchísimo a la hora de mantenimientos y economizas muchísimo porque estás agrupando la tecnología. ¿Qué es lo que encarece? La instalación. Porque al final allí no debería encarecerse, ¿vale? Porque esto es otra pregunta tabú, ¿no? ¿Cuánto es más cara una instalación? Que esto también la podías tener apuntada para la entrevista. ¿Cuánto es más cara una instalación convencional a una domótica? Normalmente yo acostumbro a decir que es un 15% más cara. Pero luego hablo yo con instaladores que llevan haciendo domótica, tienen su programador en plantilla y demás, que no cobran más cara una instalación que la otra. Porque luego, como decía Lilian, le encuentran el retorno. Porque para ellos es mucho más sencillo, porque el arquitecto y la interiorista le están pidiendo que no hayan cajas de registro, porque van a panelarlo todo, porque no quieren ver esas cajas feas por la casa. Entonces, ellos tienen que pasar las instalaciones de otra manera, o se tienen que buscar la vida de otra manera. Entonces, es más sencillo llevarlo todo a cuadro y gestionarlo todo desde allí. ¿Sabes? Al final esa gente están tan habituados que no les cobran un extra. Bueno, y si hay algún problema, sabes que lo tienes todo ahí centralizado. Es que... Y que el día de mañana a sus operarios no les tiene que explicar, aquí va un conmutado, aquí va un cruzamiento, ahora las vueltas por aquí. No. Cable bus por toda la casa y el día de mañana ya decidiremos. Es que no han de pensar ni qué hace esa luz, porque el día de mañana ya decidiremos. Sí que es verdad que ahora en Barcelona lo que más se está haciendo y realmente nuestra especialidad aquí es hacer rehabilitación, porque tenemos, o sea, la ciudad ya está hecha, o sea, con lo cual rehabilitamos mucho, ¿no? Siempre hay la fórmula y es algo que nosotros como gira nos implicamos muchísimo, es decir, no podremos hacer una domótica KNX de libro, es decir, pero sí que nos buscamos la manera, hacer subcuadros por la casa para no hacer tiradas muy grandes, por ejemplo, pero es ahí donde nosotros es cuando aportamos realmente nuestra experiencia, ¿no? Y sobre todo en asesorar a ese instalador para que no se encarezca y para que tengamos la oportunidad de darle a estas viviendas del 1800, que estamos hablando, viviendas del 1800 con tecnología. Eso es una pasada, Sergi. O sea, ver un edificio del 1800 con esos techos protegidos, con esos suelos protegidos, que tienen tecnología, es una pasada. Y nosotros son donde aquí en Barcelona nos hemos ido especializando y buscaremos la fórmula y la encontramos, la fórmula para que en obra sea fácil y que para el cliente final no le suponga hacer ahí un montante importante de su presupuesto, ¿no? Entonces... El KNX o la domótica, en este caso sí. la profesional, es muy versátil. Y luego ya entraremos en materia, pero tienes más de 500 fabricantes que se dedican a este protocolo, a este lenguaje. Por lo tanto, soluciones en el mercado las hay. Porque solo hay gente que se dedica a mirar nichos de mercado. ¿Dónde está ese nicho que falta y sacar un producto para rellenar eso? Es que hay marcas que se dedican a eso. Entonces, marcas más pequeñas que tienen esa solución y la puedes ir a buscar. Donde a lo mejor, pues eso, para una rehabilitación, para algo en concreto. Por ejemplo, KNX también ha sacado una parte de radiofrecuencia. Pero yo, por ejemplo, no lo hemos usado nunca para hacer una vivienda entera. No. En la radiofrecuencia se usaría en el peor de los casos, decir, mira, nos hemos dejado un porche que ha salido a última hora
Y ahora no podemos pasar Sí. cable porque las zanjas ya están cerradas y no se puede pasar. Bueno, y ahí también te facilita tener esa pequeña incorporación. Pues puedo tener ese parche de radiofrecuencia, ok, vale. Ujú. O sea, porque las necesidades en los proyectos se ha visto, entonces el KNX Claro. o la asociación ha visto que eso era interesante y los fabricantes también han dicho, vale, pues solución, Ujú. claro. Igual que, por ejemplo, todas las máquinas o fabricantes de aire acondicionado o de máquinas de clima Ujú. vieron que el estándar es tan grande que ellos tienen que entrar dentro de ese estándar. Entonces, cada una Ujú. tiene su pasarela para comunicar con el KNX. Ya está, es que al final es una Sí. colaboración. Sí, sí. No, es el mundo KNX es infinito, no nos lo podemos, no nos lo El mundo KNX acabaríamos. entraremos de aquí un poquillo, porque creo que aquí también, para la gente que es más curiosa con la parte técnica, creo que también es importante porque es bonito lo que estabas comentando tú, al final que no deja de ser algo como muy global. Realmente escuchas KNX y dices, no sé, será algo de gira. No, o sea, es algo como muy global. Entonces, ahora entraremos, pero quiero ir un paso atrás antes de avanzarnos por ese lado, porque quiero ponerlo también un poco en la mente de los arquitectos y de los interioristas. ¿Cómo nosotros trabajamos con vosotros? Yo ya lo sé, porque yo ya trabajo con vosotros, pero quiero que lo expliquéis por si algún arquitecto, algún interiorista de la charla pueda saber realmente cómo vosotros ayudáis y cómo nosotros nos podemos sentir cómodos con trabajar con Gira, en este caso, a la hora de proyectar domótica. Bueno, Yo, mira, dime tú primero. te hago la introducción. Venga. Yo lo separaría en dos ambientes, ¿no? Sí. Esa parte de prescripción, que la Ujú. va a explicar Lilian, porque es su tema, y luego yo haré una parte más de obra, ¿no? Cuando ese proyecto ya está cogiendo forma, ¿no? Sí, justamente te iba a explicar que aquí tienes el binomio perfecto, ¿no? Antes, respondiendo a más global a tu respuesta, nosotros nuestra manera de trabajar con el estudio es formando equipo, ¿de acuerdo? Es muy importante. Es decir, yo ya sé que el arquitecto interiorista tiene la confianza en nosotros y nosotros en ella. Es decir, nosotros sabemos mucho de tecnología, pero no sabemos hacerla bonita. Entonces, con lo cual somos la combinación perfecta, ¿no? En eso, pues, ¿en qué parte? Pues primero a tenernos como asesores tecnológicos. Eso para empezar. Cualquier cosa que surja, a lo mejor no haremos una casa domótica, pero sí que, yo qué sé, empezaremos por algo, ¿no? Pero entrando ya en que tenemos un proyecto encima de la mesa, pues realmente pues nos gustaría, nos vemos los planos, nos vemos el plano con vosotros. También nos gusta mucho conocer al cliente final, la familia que va a vivir, ¿de acuerdo? Es decir, que hasta ese punto también nos gusta implicarnos. Trabajamos muy bien el plano antes de que salga a la calle, como si dijéramos, ¿no? Es decir, miramos muy bien cómo vamos a colocar todo, la forma de vivir de la familia y sobre todo el presupuesto. Entonces se hace todo ese trabajo conjuntamente como equipo, tanto con la parte técnica más de despacho y más luego nuestra experiencia dentro de planificación de la tecnología. Y una vez el cliente pues le encanta, le encaja, estamos dentro de precio y están todos los CADs y todo listo, pues aquí entra mi compañero, que ya entra en parte más en obra. Él es el que ya pues se entiende, porque nuestro trabajo es acompañar, es decir, acompañamos el proyecto desde que nace hasta que entregamos la última tecla serigrafiada. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, luego ya entra Miguel, que lleva la parte más técnica, habla más con los instaladores, les acompaña, les atiende dudas y les acompaña en esa parte en la que ellos se sienten más vulnerables, porque ten en cuenta que el instalador español al uso, no todos, cada vez más tenemos instaladores muy preparados a este tipo de instalaciones, ¿no? Pero sí que no hacemos que ellos se sientan solos, que se sientan que en un golpe de llamada les vamos a asistir, que les vamos a acompañar. Es muy importante que el instalador no pierda esa seguridad en obra. Entonces, esa parte la cubrimos, es decir, que tenemos las dos partes, la parte más de trabajo, de proyecto y demás, y luego la parte de obra. Sí. Nada, nosotros, la parte que me toca a mí es como la parte fácil, que ya te la han puesto votando, ¿no? El cliente ha dicho que sí, ha hecho la parte difícil, ¿no? Esa parte de decidir si hay domótica o no. Y luego lo que tenemos nosotros en obra es más, pues al final lidiar, pues eso,
el instalador, constructor, integrador, que es una figura reciente en lo largo que pueda ser la vida de la obra, porque el integrador es ese perfil ingeniero programador que te programará la vivienda, y la gracia es que nosotros trabajamos con unos partners certificados que han hecho las formaciones de Gira, que son expertos en materia. Entonces estos también nos ayudan a comulgar con todos, y al final hacen un poco de, pues hablan con el del Sol Radiante, hablan con el de Mitsubishi o el de Daikin, la marca que sea del clima, con el instalador que lo está montando, con el cliente final para explicarle cómo va a ser su domótica, ¿no? Entonces nosotros, normalmente en la obra, lo que intentamos es, yo cuando llego hago esa primera introducción, vengo con los planos que han ido preparando, hablo con el instalador y hago la presentación de ese integrador, ¿no? A lo mejor hago yo un par de primeras visitas de obra y luego ya lo que intento es hacer las dos siguientes con el integrador para ir explicando el proyecto, cómo lo hemos pensado, traspasar esa información que Lilian me ha traspasado a mí o que yo he podido también hacer una visita en conjunto con el cliente final y el arquitecto o el interiorista, y a raíz de allí ya dejamos que la obra vaya rodando, se vaya viendo. Entonces, o sea, dudas, ampliaciones, siempre pasa, ¿no? La obra está viva, y lo que a veces hay en plano acaba siendo otra cosa también. Pero entonces ahí intentamos que todo el mundo, sobre todo, trabaje en equipo, ¿no? Y esa es la clave, ¿eh? Sí. Que nadie vaya por su lado, porque entonces es cuando, es que no vamos a controlar esto, es que nadie lo ha pensado. Entonces, no, eso no puede pasar. Y luego, sobre todo, quitar el estigma que tenemos los fabricantes. O sea, los fabricantes estamos ahí arriba, no, es decir, nosotros somos un fabricante que nos gusta la batalla, nos gusta pisar obra, bueno, eso es nos gusta pisar obra, y también creemos que tenemos un producto para ser acompañado. Es decir, creo que Gira, al margen de protocolo todo estándar y demás, pero sí que Gira es una marca que requiere un acompañamiento porque ya viene implícito en la calidad de su producto. Sobre todo si tocas tecnología. Porque eso no lo hemos comentado, pero da igual la domótica que te pongas, da igual la radiofrecuencia, la cableada, la del cuñado, da igual la domótica, que si la hacen mal o la diseñas mal, será un desastre. Sí. Porque la domótica cableada, yo he visto casas que son desastres. Son dramas también, ¿eh? Igual que hablábamos de los horrores de 20.000 mecanismos y tal, y sin convencional, lo hay en domótica. Hay horrores de casa que le llamamos desintegradores, ¿no? En vez de desintegrador, que es ese programador que debería integrar cosas, pues desintegradores, ¿no? Bueno, pero situaciones que no son ideales, pero es importante que como este punto se te quede de que formamos equipo y sobre todo el acompañamiento desde el nacimiento hasta el final de la obra. Pero yo al final lo he vivido con vosotros, y hemos estado trabajando juntos y demás. Entonces, yo lo que quería es eso, que los arquitectos, los interioristas y tal, que no se hayan metido nunca en esto y que quizá no entiendan, porque es que yo soy el primero que la primera vez que viene a este showroom era en plan de no sé lo que vamos a hacer, o sea, no sé realmente qué hace la domótica. Al final, que sepan sobre todo de que realmente no van a estar solos, no lo van a hacer ellos como tal, o sea, no tienen que aprender de esto, os tienen a vosotros que vais a estar ahí de la manita y nos vais a acompañar totalmente en todo el proceso, y realmente vais a ser también vosotros, entre comillas, los que vais, tanto nosotros como vosotros, vamos a reunirnos con el cliente para saber las necesidades y al final acabar programando toda la domótica que él quiere, y que si el cliente quiere modificar cosas al cabo de un mes porque realmente quiere cambiar que estas luces se enciendan en un 80 en vez de un 60, que eso se puede hacer. Entonces, yo lo que quería expresar sobre todo es eso, que los arquitectos e interioristas no estamos solos en esta parte. Para nada. Es que allí es donde creo que podemos aportar el valor, ¿no? Como asesores tecnológicos, como esa figura que tienen los fabricantes, ¿no? Que se dedican un poco en este ambiente a la tecnología. Entonces, tú te tienes que pasar un poco, igual que, yo qué sé, es que yo no me plantearía entender nunca de arquitectura, ¿no? De suma de estructuras, no. Claro, entonces cada uno claro. O sea, y más figuras como la vuestra, ¿sabes? Y como arquitecto o interioristas, es que tocáis demasiados palos. Es imposible que encima entres en un campo tan extenso como puede ser la tecnología también dentro de la vivienda. Y bueno, y vosotros también tenéis que identificar, pues bueno, identificar pues dónde os juntáis y con quién os juntáis, ¿no? Nosotros estamos para sumar, ese es nuestro objetivo. Sí, y la domótica no puede generar problemas. Esa frase yo la uso bastante, no puede generar problemas. Nosotros dormimos todas las noches, ¿verdad? Sí, a mí me gusta dormir. Por eso, nosotros dormimos todas las noches. Todos nuestros clientes encienden las luces por la noche.
y las apagan por la mañana. O sea, sí. Muy bien, me alegro. Vamos a la parte técnica. Sé que tienes ganas, Miguel, de hablar. Entonces, esto, más que nada para la parte para los curiosos, por decirlo de alguna forma. Parte técnica, lo que hemos dicho antes, ¿qué es el KNX? Y esto yo entiendo menos, así que... Nada, lo voy a intentar traer a lo más terrenal, ¿eh? Nada técnico, para que se pueda entender. El KNX es un estándar, ¿vale? Es un lenguaje, como puede ser el castellano, ¿vale? Entonces, lo que pasa y por qué apareció, ¿no? El KNX. Le he hecho una pequeña introducción antes de cuando cada fabricante tenía su tecnología y esa tecnología evolucionaba y las casas quedaban obsoletas. Eso dio paso a que ciertos fabricantes, la gran mayoría alemanes, se sentaran y dijeran, bueno, vamos a buscar solución a esto, vamos a generar un protocolo para todos estándar que todo el mundo se pueda pues, hablar, ¿no? Que tú puedas hacer un mix entre varios fabricantes y generar tu casa. Ok. Eso salió el EIB, que era, antes de ser KNX, era EIB. Entonces, a raíz de allí, pues bueno, empezaron a crecer, empezó la bola, ¿no? Pues al final aquello cogió una inercia, soy KNX, hay una asociación detrás, te tienen que validar los productos, pasar pues exámenes, certificaciones, etcétera, 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 hasta que ha llegado un monstruo que tiene más de 500 fabricantes, que está por todo el mundo y que cada vez son más los productos que entran y cada vez son más las soluciones, ¿no? Entonces, un poco me gustaría dejarlo aquí, no sé si más o menos ha entendido, o o más o menos, hasta lo que sería el lenguaje, lo que sería un protocolo estándar. Eso, la versatilidad que nos da es que, bueno, si el día de mañana el fabricante de turno que yo me echo la casa desaparece, mi casa no queda obsoleta. Simplemente cambio el dispositivo por otro, no tengo que cambiar toda la casa. Correcto. Correcto. No tengo que cambiar toda la casa. Simplemente el dispositivo que se ha roto lo cambio por otro y ya está. Ya lo reprogramo y ya está. Una cosa, como yo siempre se lo digo a los prescriptores, vosotros es muy poderoso que estáis prescribiendo a un cliente final un sistema estándar. Con eso te digo que no le estás condicionando a tu cliente final a casarse con nadie. Con lo cual, tu cliente final será libre siempre a ponerse lo que quiera, ¿sabes? O ampliaciones o cambiarlo, pero tú como prescriptor le estás poniendo un protocolo estándar, fiable y robusto y no le estás haciendo que se vaya, que se case, que tenga que morir siempre en un mismo fabricante. Es decir, que eso como prescriptor también te da una tranquilidad, ¿eh? Y al cliente final le estás aconsejando, creo. Hombre, siempre. Si puedes ir a morir a un protocolo estándar, mucho mejor que algo propietario. Sí. Propietario. Al final, esto es así. Para complementar un poquito lo que sería la parte del KNX, a mí me gusta diferenciarlo. Siempre suelo hacer cuando hago las formaciones, siempre lo suelo explicar. Una casa KNX se compone como una pirámide, ¿vale? Dentro del KNX tendríamos en la parte base de la pirámide lo que aguantaría toda la estructura, los componentes feos que le llamamos, o lo que está escondido, que es el cuadro de domótico, ¿vale? Eso es pura electrónica. Esos son relés, contactos abiertos y cerrados, etcétera, etcétera. No voy a entrar más en el tema, pero digamos que eso es lo que no puede fallar, porque eso es la base de la pirámide y eso es lo que enciende y para la luz, lo que hablábamos antes. Si aprieta el botón, tiene que funcionar. Entonces, en ese caso, no puede fallar. Por encima en el eslabón del medio, tendríamos los mecanismos, esa parte que tocamos cada día, ¿no? Por ejemplo, es algo que también, ¿no? La gente, tú vas a casa del megalujo y tiene mecanismos que no acompañan a la casa, ¿no? Al sofá, a la alfombra, a los materiales, no sé qué, y dices, ¿cómo puede ser si lo estás tocando cada día? ¿No? Pero bueno, esos son temas apartes. En el medio tendríamos este renglón y por arriba estarían las pantallas servidores que digamos que desde arriba mandarían las órdenes a todo lo que va en consecución hacia abajo, ¿no? En esos tres segmentos se mueve la domótica, ¿vale? Entonces, cada fabricante dentro de cada segmento tiene lo suyo. Por ejemplo, nosotros le hacemos mucho hincapié en la punta de esta pirámide porque es donde el usuario más va a notar esa domótica, ¿no? Los pulsadores tú podrás montarlos en casa como tú quieras en función a lo que más te guste, más o menos teclas, pero lo que realmente te dará la sensación que tú tienes tecnología en casa son las pantallas, son ese móvil, esa pantalla que te hará mucha gestión en la vivienda, ¿vale? Entonces ahí es donde cada fabricante saca la suya y es donde más valor puedes percibir tú de un fabricante, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, pues sí, haciendo hincapié en esa parte,
Son pantallas intuitivas, son pantallas muy pensadas a un cliente, a un usuario final. Y tenemos la Eso- suerte de que hoy en día todo el mundo tiene un smartphone en la mano. Ahora voy a entrar ahí, que has dicho móvil y me he acordado de... Todo el mundo está muy habituado a tener tecnología y tecnología muy potente. Todos que Sí. tenemos una edad, o sea, yo tenía un Pentium 2 en casa que ya le gustaría ser el iPhone actual de ahora, ¿sabes? Es verdad. O sea, que imaginemos el Claro. salto que ha habido en cuestión de 20 años. ¿Qué pasará de aquí a 20 años? Es que a lo mejor no lo llego ni a pensar. Entonces, Ya. por eso. Entonces es más fácil, ¿no? Cada vez es más sencillo que la gente venga cuando hacemos aquí las visitas en el showroom y tú le enseñas la pantalla, la gente no se le abren los ojos porque ya está acostumbrada, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, a mí me gusta mucho que nosotros hacemos, nuestras pantallas suelen ser bastante replicables a lo que es un móvil y la visualización que ve el cliente es lo mismo. Por ejemplo, estos son errores que se cometían y hemos cometido en el pasado, ¿no? Tener la visualización del móvil, unos colores, unos símbolos y las pantallas otro. Entonces el cliente tenía que asociar y pensar dos veces. Error. Aprender dos formas de... Sí, Error. claro. No, si podemos hablar de errores, los hemos cometido. Entonces, eso era un error. Hoy en día, si la pantalla que tú ves en casa fija y el móvil que tú ves es el mismo, con la misma posición, es que yo cuando voy a casa de clientes que vas a mirar cualquier cosa, ellos están con el móvil y no miran. O sea, ya automáticamente los gestos del... Igual que desbloqueas el móvil Claro. con el patrón, ¿no? Quien tiene patrón, o yo que pongo el código, pues la gente se mueve por la domótica sin pensarlo. Ya sabe que la luz de no sé qué o la puerta de entrada esa es a la página arriba a la derecha, pues página arriba a la derecha, ¿no? Sí. Hablando del tema del móvil, porque antes lo has dicho cuando estabas hablando de las diferentes domóticas y has dicho, claro, no me acuerdo cuál domótica, si te quedas sin internet es un drama porque entonces no funciona nada, porque... Y la vuestra sí que funciona sin internet. O sea, vosotros, ¿cómo funciona a nivel internet? Porque puede funcionar sin internet, pero a la vez está conectada a internet, porque entiendo que si no, no podéis conectarla al móvil. ¿Cómo funciona toda esta parte? Vale. Como hemos comentado, la casa está cableada, ¿vale? Por lo tanto, es independiente, no necesita nada más que su propio sistema, ¿vale? Lleva su fuente de alimentación y eso permite hacer la comunicación y la alimentación de todos los dispositivos. Puede funcionar sin internet. Sí. La casa es funcional 100% sin internet. Eso sí, cuando yo quiero mandarlo, si estoy fuera de casa, necesito tener esa conectividad, ¿vale? Entonces, ahora entramos en otra película que es la seguridad. La seguridad vía internet. Antes de nada, permíteme que te interrumpa, porque quiero retomar, para esta pregunta, esta respuesta es muy interesante tu pirámide, ¿de acuerdo? Porque tienes es lo que decías, te se va el internet, pero tienes la base robusta, ¿vale? Esa base es electrónica, como dices, pura y dura, con lo cual tus botoneras y todo va a seguir funcionando. Lo único que a medida que la parte de arriba de la pirámide, que es la que está enganchada a internet, es la que deja de funcionar. Pero tu casa abajo siempre va a funcionar. Eso es muy importante. Sí. O sea, para eso se la monta ese parte esquema. de ahí la domótica profesional y de ahí el sistema KNX tiene esa estructura. Eso es muy importante. Es la mayor diferencia con el resto de domóticas. Claro. Con el resto de domóticas, no. Se te va el internet y casi todas las encendidas forman parte o están colgadas desde un server y demás. Eso pero en este caso es muy Sí. importante. Nunca, si se va el internet, Y dejará que de no funcionar. lo he comentado, pero el KNX tiene más de 30 años. O sea, ya Sí, hoy en bueno, día, claro. igual que nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo, la asociación también ha aprendido. Claro. O sea, y al final supongo que se cometieron errores o se buscó que tuvieran los menos errores posibles. Está claro. Y ahora... El tema de seguridad, ¿sabes? Es importante porque en el momento en que nuestra casa pasa a estar comunicada con internet, indirectamente estás abriendo una puerta o una ventana, ¿vale? Entonces, hoy en día ya hay dispositivos para que tú tengas conectividad de tu casa de exterior, pero siempre estén protegidas, es decir, que la comunicación se encripte, que sea de punto a punto, que nadie pueda interceptar eso, ¿no? Ya quizá cuando hablamos del básico, iluminación, persianas y clima, pues bueno, podrías tener la posibilidad de que un hacker te entrara en tu casa y te encendiera las luces por la noche. Nadie lo quiere, pero tampoco estaría haciendo... El problema está que cuando tú tienes la alarma en casa, las puertas, ¿no? Tienes ese acceso, lo tienes dentro de la domótica y alguien pudiera entrar, allí sí que hay un problema. Entonces, ¿qué se busca? Pues aparte de tener esa conectividad exterior, tener un encriptamiento de toda la comunicación, ¿vale? Y también poder tener gestionado ese integrador que te va a hacer la programación desde fuera, desde su despacho. Cuando tú quieras hacer un cambio y tú estés viviendo, podrás consultarle y decirle, oye, mira, me interesa hacer
un cambio en las luces pues él desde su despacho lo puede hacer. Entonces tú puedes darle permiso para que no siempre pueda tener la conectividad a tu casa. Esa es una típica pregunta que hoy en día la gente está más habituada a la domótica y le dice, vale, tú me estás hablando de que este integrador es partner de Gira y trabaja muy bien y tal, pero ¿qué pasa si el día de mañana tengo un problema con él y él tiene las llaves de mi casa? Las llaves, entre comillas, ¿no? Porque si tengo el control de las puertas y demás. Estos dispositivos hoy en día le permiten al cliente tener el poder de su vivienda, ¿vale? Es tener, digamos que cuando yo quiero, blindo mi vivienda, nadie puede entrar. No entra nadie. O sea, si yo me enfado con él, tengo una forma de poder cerrar todo y esa persona queda completamente fuera. Correcto. Okay. Eso es. Entonces, esa es la parte importante de que, aparte de que tú tengas internet y tengas conectividad desde tu móvil, que eso ya queda implícito. O sea, el coche también tiene aplicación de móvil y te conectas desde fuera. Pues tu casa, idem, lo mismo. Es decir, tengo mi móvil, tengo mi aplicación en el móvil, pero la tengo encriptada. Nadie me la puede hackear, por llamarlo así. Bueno, no sé si más o menos he respuesto a lo que me preguntabas, pero es algo que me gusta destacar. La parte de seguridad es importante. Sí, la parte de seguridad y la parte de la diferencia con los otros, de que al final si pierdes el internet no pierdes la casa, por decir algo. Es que es algo que la gente también tiene mucho. Se piensa que domótica va con internet siempre. Entonces es como, no. O sea, realmente vas a tener tus teclas, vas a tener tus escenas que van dentro de ese mecanismo que te las va a hacer incluso aunque no haya internet. Genial. Es que si tú eres un hombre de Cromañón que quiere vivir en una cueva y quieres domótica, te la puedes poner. Sí, no necesitas tener internet, no pasa nada. No pasa nada, tu casa funcionará igual. Sí. Por cable. Por cable. Por cable. Cable, claro. Vamos a hablar de, si queréis, vamos a pasar como a la parte final, casos de éxito. ¿Algún caso que os recordéis que hayáis hecho, hotel, vivienda, oficinas, lo que sea, que ahí penséis, hostia, aquí hicimos algo espectacular y queráis remarcarlo? Bueno, yo recuerdo con mucho cariño una de nuestras primeras promociones. Claro, ten en cuenta que nosotros veníamos de hacer casa residencial, que es lo más fácil. Cliente, lo conocemos, conoces a la familia, la domótica es tan personalizada que bueno, pues que ya teníamos en esa parte nos considerábamos buenos. O sea, buenos, es decir, que estábamos ya bien en materia. Pero por primera vez nos entró un edificio, un reto, es decir, 23 o 24 viviendas que no sabes quién va a comprar el piso. Si es un cliente más tecnológico, menos tecnológico, o qué características o qué. Entonces, ahí sí que tuvimos que hacer un trabajo importante que nos ha servido mucho para luego hacer la parte residencial. Es decir, es buscar ese híbrido soñado, ¿no? Que teníamos, ese híbrido que sabemos que funciona, ¿no? Un híbrido de decir, mantenemos las teclas necesarias, mantenemos la parte de tecnología necesaria y ahí aprendimos muchísimo. Justo es un proyecto que hicimos los dos conjuntamente, sí que yo la parte más de estética, lo que hablamos, lo que más me trabajo, la parte con el prescriptor, la parte de cómo va a vivir ese cliente ahí dentro y lo que va a percibir. Y luego él, para nosotros, pues en un edificio hay mucha instalación. O sea, hay mucha instalación, muchos climas, muchos frentes, perdona. Con lo cual, para nosotros fue uno de los proyectos que nos cambió un poco y dimos un salto, ¿eh? Ahí sí, eso nos abrió unas puertas. Bueno, te pasará 24 a poder hacer 100, por ejemplo. Sí, un edificio con 100 viviendas, todas con domótica. Claro. Pisos muy variados. Sí. Allí quizá ya los pisos eran más estándares, por ejemplo, eran más parecidos unos a otros. Hacer pisos o edificios con tipologías de 10 pisos, 10 tipologías diferentes o 15 tipologías diferentes, ¿no? Entonces, pensar que, pues claro, las zonas cambiaban, había que hacer un estudio para cada piso. O sea, claro, no puedes. Es que si hicieras así y pusieras mecanismos, entonces pasaría lo que explicábamos antes, que la domótica estaría mal diseñada y el funcionamiento sería erróneo. Sí. Entonces sí que conlleva mucho más trabajo y un aprendizaje muy grande, sí que es verdad. Sí que es muy grande. Porque ya no quizá a nivel de diseño, porque nosotros quizá en eso sí que lo teníamos más por la mano, ¿no? Lo único que no tenías lo que bien decías tú, al final cuando te viene un cliente y tú le puedes hacer la casa de sus sueños, como si te la hicieras para ti. Muchas veces a mí me gusta decir, yo eso no me lo pondría. Y le dices al cliente, yo esto no me lo pongo en casa, ¿eh? Ya. Porque ha pasado, nosotros aquí en el showroom hay ciertas pantallas más grandes, más pequeñas, de subir al cliente o entrar al cliente por la puerta y decir, enamorarse de una pantalla gigante y decirle, yo quiero 4 de estas en casa. Y decirle, yo no le aconsejo poner esto. Y yo luego he ido a esa casa, pues el cliente siempre tiene razón, yo he ido a esa casa y las pantallas están nuevas.
Sin estrenar. Se ve la primera huella del primer dedo que puse el primer día. Y ya está, sí. No la han vuelto a tocar. ¿Vale? Entonces, bueno, ese sería un caso de no éxito. Claro. Un caso de no éxito. Exacto. Pero se aprenden, ¿no? Se aprenden cosas y en este caso, por ejemplo, cuando hicimos esta promoción que dice Lilian, ya no solo a nivel de diseño, sino a bregarte con grandes constructoras, grandes instaladoras, promotoras. No es un promotor que se está haciendo con mucho cariño su casa, no. Hay gente que te habla de rentabilidades, ¿no? De presupuestos, descuentos. Ahí sí que tienes que justificar y ahí sí que la domótica hace su trabajo. Porque la domótica es muy justificable en ese aspecto, en rendimiento, en subir un valor, sobre todo para un promotor. O sea, le estás dando un valor importante a ese activo. La promoción esta está en el centro de Barcelona, el público para donde iba enfocada esa eran extranjeros la gran mayoría, y lo que hemos visto al cabo de los años es que esa gente ya tenía tecnología en su casa. Que es que uno de los motivos que les hizo comprar ese piso en Barcelona, en el centro de Barcelona, como segunda, tercera, quinta residencia, es que tenía tecnología. Entonces esa persona en su casa te dice, sí, yo tengo tecnología, y yo cuando llego al aeropuerto de Barcelona pongo el aire acondicionado, pongo la calefacción, sé cómo está mi casa. Un botón, ya estoy aquí, o ya llego. Claro. Ya se te enciende todo. Están muy acostumbrados, es extranjero. Y otro caso de éxito curioso que yo recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño, es de una de nuestras interioristas que nos quieren mucho y demás. Tenía una pareja, eran mayores, bueno, eran un poquito más que nosotros, ¿vale? Un poquito más, ¿vale? Claro, somos jóvenes, somos muy jóvenes. Hablarles de tecnología era algo... O sea, además son gente que no utiliza casi el móvil, ya no por no saber, sino porque tienen otro estilo de vida, ¿no? Pues este despacho cree mucho en la tecnología y la pone implícita en sus proyectos porque la ponen. Pues estos dos señores, una pareja fantástica, en su segunda residencia dice que ya no pueden vivir porque no tienen las prestaciones de su piso de Barcelona. Es decir, que a un perfil de una pareja, un perfil mayor, que crees que les va a costar, que tal, una domótica bien planteada se ha convertido ahora en una necesidad en su segunda residencia. Eso es muy guay. Eso es decir que se ha hecho... Sí, hombre, a lo cómodo siempre es fácil, ¿sabes? Pero hay que hacerla cómoda la tecnología. Es ahí el punto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese para mí también es el objetivo, ¿no? El objetivo, y para mí es un éxito que el objetivo se convierta en que su segunda residencia también tenga esa necesidad. Sí. No sé. Luego, en grandes instalaciones, por ejemplo, hoteles, en hoteles también hemos aportado muchísimo a hacer una habitación con domótica, lo que hablábamos antes, ¿no? Serigrafiar las teclas, aunque sea muy sencillo, ponerle el master off para parar la habitación en el cabecero y 2 encendidas más o 4 para que el cliente tenga rápido un acceso y tener gestionado el hotel, hacer el BMS, eso ya es para otra película, para otra charla que hagamos tranquilamente, tener todo eso conectado, que el hotel tenga el conocimiento. O sea, voy a poner una casuística. 15 de agosto en Barcelona, habitación limpia, tengo el cliente que ha hecho la reserva y yo sé que a las 4 hará el check-in. La domótica lo que hace es pongo una temperatura, pretemperatura en la habitación, porque yo sé que a las 12 lo han dejado, aquella habitación está limpia, el equipo de limpieza me ha dado el input de que está limpio, yo dejo la habitación preparada, pues quizá un 15 de agosto la dejo en 25 grados o 26, y cuando yo hago el check-in, recibo el check-in de abajo de recepción que lo han hecho, automáticamente pongo la temperatura de la habitación a 21 a todo trapo, para que el cliente tenga esa sensación de cuando entra la habitación está fría. Luego ya podamos... Exacto, claro. ¿No? Y tener ese control de esas instalaciones en un hotel, cuando ya estás hablando de 200 habitaciones, es necesario y obligado. Claro. Es ese punto, ¿no? Incluso con cierto olor también estaría chulo. Claro. Ya me lo imagino, ya ahora me ha venido a la cabeza, pero seguro que lo hacéis y tanto. ¿Qué más? Casas gigantes, o sea, casas de tener piscina interior y piscina exterior. O sea, tener una piscina interior, ¿cómo gestionas la piscina interior? Temperatura, si es climatizada, la humedad que genera. Todo eso tiene que haber una máquina. No puedes estar tú mirando el termostato así fijamente. Si hay un cambio, cambiar algo. No puedes, ¿no? No vas a estarlo.
Entonces, La domótica sí que puede hacerlo. claro, Sí, sí, Tienes claro, ahí que lo una piensa. parte de Yo siempre digo que el cacharrito piensa, el cacharrito que piense, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, en fin, realmente tenemos O mira, vamos, muy te voy a explicar positivas. una más. Oficinas en la Torre Mafre, aquí en Barcelona. Por ejemplo, hoy a nivel de salud también, que esto se mira mucho cuando hacemos oficinas y demás, que la gente tenga los luxes que necesita para trabajar. Claro, muy importante. Entonces, eficiencia energética. Yo tengo sensores de luminosidad, estoy leyendo la luz que me entra de fuera, porque voy a aprovechar que tenemos muchas horas de sol en este país, subo las ventanas, o sea, subo las cortinas, dejo entrar la luz y voy midiendo constantemente la temperatura. Como tengo las luces regulables de una oficina que se entiende que es luz técnica, la podemos hacer regulable y la vamos compensando con la luz de exterior. Es decir, a medida que va pasando el día, pues voy subiendo esa luz para que digamos, los empleados tengan la luz necesaria encima del escritorio. Exacto. ¿No? Intento ahorrar tener ese ahorro de energía. O lo típico, ¿no? Es que hay alguien más friolero o menos friolero en la oficina, ¿no? Y ¿qué pasa? Que como el clima está mal gestionado, porque aquello es a cañón, nadie está gestionando nada, ni si las rejas están bien puestas, entonces, claro, al pobre que te cae a cañón aquí en el cuello, lo tienes congelado. En cambio, el otro que está en la otra punta está sudando, está pidiendo que le den más caña. Entonces, pues, claro, pues tener una buena gestión del clima, que te puedas leer la temperatura, hacer unas medias por toda la oficina, Claro. te hará que el clima se gestione mejor. Y esto al final viene implícito. O sea, todos los mecanismos de domótica ya leen temperatura, por ejemplo. O sea, y eso ya lo hacemos. Leer las temperaturas por la casa para poder gestionar mejor el clima. Sí, sí, más o menos hemos tocado los tres grandes Sí, negocios que sí. puedas aplicarle tecnología. Bueno, Claro. luego hay la parte de retail y demás, que parece mentira, pero en restaurantes, Sí, sí, sí. en Además, tiendas se pone mucha domótica, parece que no, ¿eh? Sí, porque al final sí se tú estás financia. gestionando, volvemos a lo mismo, estás poniendo a gente que no debería saber, ¿no? Como por ejemplo le dices a un camarero que te haga unos cambios de escenario, porque hoy en día se está llevando un interiorismo brutal a los restaurantes. Sí, sí. Entonces, no es lo mismo servir desayuno que servir comidas, cenas o copas. Entonces, normalmente estos 4 escenarios son los que se suelen llegar a poner en un restaurante. Claro. Entonces, el maître o el camarero tiene un mecanismo con 4 escenas, serigrafía, donde le pone mañana, tarde, noche, limpieza, por ejemplo. Claro. Ya está, no tiene. Y en las 4 también interactúa el clima. Y luego tiene un botón de off a la salida y le para todo el restaurante. Entonces, eso, por ejemplo, al promotor o al propietario del restaurante, que no se deja el aire encendido cuando se van, o las luces, ya está. O sea, solo por el retorno que le va a suponer y eso. también a esa interiorista o interiorista que ha estado pensando cómo será el restaurante por la mañana, cómo será el restaurante por la tarde y cómo será el restaurante cuando sirvo cenas. Mucho, O sea, es un poco hacer reales los pensamientos de ese interiorista, darle vida realmente al proyecto, porque ya te puedo yo decir que un camarero, con todos mis respetos, que los necesitamos en la vida, sepan encender las luces como ese interiorista ha pensado en su cabeza. No, claro, al final no es que no sepa encender las luces, es que realmente sepa crear esa escena, que al final es lo que hace la domótica, crear escenas, crear esa escena de forma manual. O sea, te tienes que hacer una formación al camarero, es que no tiene ningún sentido. Y el camarero tiene que estar para lo que está sirviendo y está pues haciendo su trabajo. No es que encima tendrían que subirle el sueldo por hacerle toda la parte de controlar, claro. Cada noche montar ahí el show, se tira. De que ya una hora antes ajustando la iluminación. Sí, sí, sí. Ah, no tendría sentido. Claro, Pero bueno. esa parte está bastante trabajada. Muy bien. Pues dejando la parte de casos de éxito, ahora ya, si queréis, para cerrar, si queréis hablar quién es Gira. Bueno, pues Gira es un fabricante alemán. Fabricante alemán, básicamente, bueno, fabricamos mecanismo eléctrico. Es decir, nosotros fabricamos lo que es el enchufe, el interruptor. Claro, hemos hablado solo de domótica, pero al final también hacéis instalación convencional, o sea, a nivel de mecanismos. Nosotros llevamos 115 años fabricando mecanismo eléctrico, es decir, es un fabricante es una empresa familiar alemana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros tenemos 3 ramas, una sería el mecanismo eléctrico, que es por lo que más nos conocen, sobre todo fuera de España. La otra parte sería la fabricación del videoportero,
¿vale? Sistemas de intercomunicación y demás. Y luego la parte de KNX, la parte de domótica. Nosotros fabricamos desde la parte del actuador de cuadro, esa parte de la pirámide que nos decía antes Miguel, la parte de abajo más fea y demás, esa la fabricamos todo el tema de las botoneras domóticas y luego ya la parte de arriba de la pirámide, las interface, pantallas, servidores y demás. ¿Qué pasa? Que al tocar los 3 elementos de fabricación nos da muchísimas ventajas en obra, porque quizás, por ejemplo, la misma pantalla que nos estaría haciendo una gestión de la vivienda, al mismo tiempo nos está abriendo la puerta del videoportero y al mismo tiempo nos está haciendo de termostato. Jugar con esto a nivel de partidas económicas es muy guay, ¿vale? Y además son equipos que complementamos todos, que los complementamos todos con, por ejemplo, pues ponerle la botonera de color negro y ponerle el enchufe a juego, pues ya mola, o sea, que quede todo unificado. Realmente Gira cuida mucho la imagen de cómo se ve su mecanismo. No es una marca pretenciosa porque no nos gusta llamar mucho la atención, nos gusta trabajar por detrás, que es quizás donde hacemos nosotros damos ese plus, un mecanismo discreto, un mecanismo, unas líneas muy rectas, luego ya nos podemos ir a colores y más Y materiales, y más elevados, ¿no? Pero, o sea, es un fabricante que muy para nosotros es muy fácil de trabajarlo, es bastante neutro y nos da muchísima versatilidad a nivel de tecnología. Estamos aquí nosotros estamos en la distribución en España desde el 2012, ¿vale? Antes había un distribuidor, pero era una distribución más discreta. Ahora sí que pues desde el 2012 pues, hay un equipo en España bastante importante, con muchas ganas de hacer cosas y de presentar la marca. Este es el primer showroom que hicimos. Que estamos en Barcelona, en la calle Lincoln. Es un showroom que le tenemos mucho cariño, es pequeñito, pero aquí nacieron muchísimas cosas muy chulas. Y tenemos luego un showroom en Madrid, espectacular también, muy enfocado a lo que Madrid necesita. Luego el showroom que gana por excelencia es el de Palma de Mallorca y tenemos una colonia alemana y Gira siempre es bienvenida, ¿sabes? Con lo cual, pues... sí, allí juegan en casa. Sí, Entonces sí. digo, allí juegan en casa. Sí. Con lo cual, bueno, con estos 3 showrooms y luego nuestro pulmón de material desde aquí de España, desde Sabadell, servimos material pues al resto de España, ¿no? Más o menos ahora mismo pues somos un equipo muy joven, con muchísimas ganas de hacer cosas, muy trabajadores, porque sí que nos caracteriza la constancia y bueno, pues las ganas de hacer las cosas diferentes y de dar ese valor que creemos que faltaba o que falta en el sector. Y un poco, pues ese es un poco el resumen. Nosotros venimos a sumar al mundo de la prescripción, venimos a sumar dentro de nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, todos venimos de la parte de ingeniería, aunque, por ejemplo, Lilian no, pero Lilian ha aprendido desde el 2012 aquí, vamos, sabe muchísimo más que muchos instaladores que me encuentro por allí. Entonces, al final sí que es verdad que todos nos refugiamos un poco en la parte más cómoda, que es la tecnología, esa parte más técnica, y es donde creemos que aportamos valor, ¿no? Ese punto diferencial que tiene Gira quizá entre otros fabricantes, ¿no? Sí. Al final, la idea es crecer, ir creciendo, cogiendo la importancia que tiene Gira madre, que sería Gira Alemania, que sí que a nivel de Europa del Este y demás es muy conocida, tiene una presencia brutal en el mercado. Y poco a poco aquí en España pues vamos ganando nuestro terrenito y haciendo las cosas bien. Sí, ¿no? Y que se os conozca y que la gente sepa eso, que al final sumáis, lo que tú has dicho unas cuantas veces, y sumáis al equipo técnico de la obra, o sea, no es un fabricante más, o sea, al final es una parte más del equipo. Cero problemas, no dar problemas. Sí. No se pueden dar problemas. Y luego, sobre todo, darte las gracias, Sergi, porque no creas en Gira, sino que también creas en nosotros, quieras formar parte de
este movimiento de hacer las cosas diferentes, y creo que vosotros como estudio estáis en esa línea. Sí, 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 hay que hacer las cosas diferentes y hay que, bueno, pues rejuvenecer el sector, que creo que... Estamos en un sector complicado, en un sector muy anticuado y tal, que creo que necesita que rejuvenezca un poco. En general, el sector entero, ¿eh? Entonces, sí, creo que es lo que tenemos que intentar, y yo creo que vosotros sois como el ejemplo claro con el que hay que ir de la mano. Pero está guay, porque luego cuando nos vemos, que nos vamos algunas veces, no siempre estamos aquí sentados trabajando, siempre a veces nos vamos también por ahí de fiesta y eventos y demás y nos vemos. Entonces cuando te juntas con gente joven y ves que la gente joven tiene ganas de hacer y tal, es una pasada. Bueno, creas esos vínculos que ya se pasa lo que es la parte laboral, ¿no? Y hay un momento en que se generan vínculos personales, ¿no? Y esa es la gracia. Bueno, es lo que hablábamos, la familia Gira, la verdad es que somos muchos y a ti te hemos ido presentando a mucha gente de la familia Gira y la relación tiene que ser así, tiene que ser todo más sencillo. Bueno, es que menos mal que hay una relación humana, porque si nos tuviéramos que... Solo por la tecnología es muy aburrido. Sí, sí, sí. Que yo no... Sí, sí, sí. O sea, lo que tengo que explicar yo es muy aburrido. Sí, 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 sí. Entonces, menos mal que hay una parte humana en todo esto. Así que otra vez más, gracias por usar nuestro showroom. Y darnos altavoz, porque esto al final también... No, y gracias a vosotros por al final también explicar todo esto, porque es que ya te digo, la primera vez que a mí me contaste tú, sobre todo los ejemplos del coche y ejemplos que parecen tontos, pero que realmente no los tienes en la cabeza, dije, hostia, es que hay que hablarlo, o sea, es que realmente la gente tiene que conocer realmente todo esto. Pues a mí lo que me da la sensación es que la domótica no es conocida y da miedo por el desconocimiento. Y a la que te metes en ello y lo conoces, es como, ¿por qué no antes? O sea, ¿por qué no he hecho todo esto antes? Sí, quizás, bueno, mucha culpa la tengamos los fabricantes, ¿eh? Por no haber normalizado o a lo mejor no tendríamos en años atrás el speech necesario, ¿no? Pero realmente ahora es un acercamiento. O sea, aquí estamos aquí en la calle Lincoln de Barcelona justamente pues para que el cliente final y el arquitecto le pierda el miedo a eso. O sea, ahora estamos en un espacio llenísimo de tecnología. Cada punto que tenemos aquí está controlado y no notamos nada. Estamos en el salón tranquilamente. O sea, es eso, ¿no? Es eso lo que es donde queremos, para esto es el objetivo de showroom también. Y nada, pues... Pues nada, yo creo que ya podemos ir despidiéndonos. Yo, de verdad que muchas gracias. ¿Cuándo haremos una segunda parte? Porque yo esto ya le he cogido gusto. Sí, ¿verdad? No sé, ¿no? Estamos aquí hablando de nuestro libro tranquilamente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, hombre, aquí pues de verdad, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la charla, muchas gracias por expresar todos los conocimientos que tenéis. Solo hemos hecho una primera parte. Yo no sé si lo estás viendo, yo no sé si estás viendo, pero yo he cogido gusto a esto del podcast. Habrá que hacer más, habrá que hacer más. Pues nada, lo dicho, que muchas gracias y seguimos trabajando con ello. Nos vemos por las obras. Nos vemos por las obras.